Bien, chicos, retomamos. Muy bien. Entonces, nuevamente repasando un punto que ya habíamos revisado con respecto a las regiones de los cromosomas sexuales, quedamos que había una región donde se encontraban los mismos genes, tanto en el cromosoma X como el cromosoma Y. Esa región se conoce como la región homóloga. Y luego encontramos una región diferencial que no había contraparte en el otro cromosoma. Es así que el cromosoma X tiene su región diferencial, acá detallado en color rojo, y que encontramos genes de diferentes enfermedades como es el daltonismo, hemofilia, la ceguera nocturna. Y también encontramos genes en la región diferencial del Y que seguían una herencia totalmente diferente, que es la restricta al sexo, como es el gen de la hipertricosis. Eso sí que dependiendo de dónde se ubiquen los genes, seguirá diferentes tipos de herencia. Así tenemos la herencia parcialmente ligada al sexo si el gen se ubica en la región homóloga. Si el gen se ubica en la región diferencial del X, sigue una herencia ligada al sexo. O si el gen se ubica en la región diferencial del cromosoma Y, sigue una herencia restricta al sexo. Antes del receso, habíamos hablado de ejemplos de herencia ligada al sexo. Quiere decir que el gen del daltonismo y de la hemofilia, por ejemplo, se ubicaban en esta región del cromosoma X, en la región diferencial. Ahora toca hablar de la región diferencial del cromosoma Y. Si acá se ubican estos genes en esta región, determinará una herencia restricta al sexo. Y un buen ejemplo de este caso es la hipertricosis. Muy bien. Y acá está. Acá tenemos un caso de herencia restricta al sexo. Como te dije, se transmite mediante el cromosoma y por lo tanto, solamente los varones resultan afectados. ¿Ya? Entonces, voy a resaltar aquí para que no te olvides. Solo los varones van a resultar afectados porque se transmite a través del cromosoma Y. Y los únicos que heredan este cromosoma serán los varones. Por lo tanto, toda la línea masculina va a heredar, ¿no?, estos genes ubicados en la región diferencial del Y. Nadie se va a escapar, ninguno de la línea masculina. Por lo tanto, las mujeres nos salvamos, las mujeres no resultamos afectadas, ni tampoco vamos a ser portadoras. Como te digo, este rasgo se va a transmitir de generación en generación, ¿no? Y toda la línea masculina se va a ver afectada. Un ejemplo es la hipertricosis. La hipertricosis, como estamos viendo por acá, en esta imagen, ¿no?, es una formación anormal de pelos en el pabellón de la oreja. Y regida también, como te decía, por un gen holándrico. Los genes holándricos, ¿dónde se ubicaban, chicos? Se ubicaban en la región diferencial del cromosoma Y.
Esta afección, llamada hipertricosis, es bastante común en ciertas zonas de la India. Por favor, hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Muy bien. Ahora tenemos la herencia influenciada por el sexo, ¿no? Esta es la herencia influenciada. La pregunta es, y me voy nuevamente con esta imagen, ¿no? La pregunta es, para una herencia influenciada por el sexo, para que se dé este tipo de herencia, el gen, ¿dónde se debe ubicar? ¿En la región diferencial, en la región homóloga o en la región diferencial del Y? ¿En dónde se ubica el gen para que se determine una herencia influenciada por el sexo? ¿Dónde debe ubicarse? ¿Se ubicará el gen en los cromosomas sexuales? ¿En la región homóloga? A ver. ¿En dónde se ubicaría, chicos? A ver, haciendo nuevamente un recordatorio. Vamos a recortar esta partecita porque me interesa. Esta de acá. Muy bien. Voy a poner por acá. Ay, no sé si se logre ver. Vamos a poner. No. A ver. Ya. Entonces, teníamos esta parte donde decíamos que esos son los cromosomas sexuales, ¿no? Y teníamos la región diferencial que está acá del X, esta es la región diferencial del Y esta es la región homóloga, ¿no? Entonces, si el gen se ubica en la región homóloga, determina una herencia parcialmente ligada. Si el gen se ubica en la región diferencial del X, determina una herencia ligada. O si se encuentra en la región diferencial del Y, determina una herencia restricta. Profesor, entonces, una herencia influenciada, ¿dónde se ubicaría el gen? ¿Dónde se ubican los genes para que se determine una herencia influenciada? Los genes se ubican en los cromosomas sexuales, no. Se ubican en los cromosomas autosómicos. Profesora, entonces, ¿por qué esto es tema de genética del sexo? Si me está diciendo que está en los cromosomas autosómicos, puede ser el cromosoma 1, 2, 3, 4, el 22, ¿por qué este tema está en la genética del sexo? Por la siguiente razón que vamos a ver a continuación. O sea, el gen que se ubica en un cromosoma autosómico, como el gen de la calvicie, va a ser influenciada por el sexo, debido a algo, debido a un factor que te voy a mencionar a continuación. Hasta aquí vamos a hablar de un buen ejemplo, la calvicie. La calvicie está representada, ¿no? Si aparece este alelo representado con C mayúscula, implica que el individuo va a ser calvo. Pero
si presenta un alelo recesivo representado en letra minúscula, el individuo va a ser no calvo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, basándonos en eso, voy a borrar esta parte de aquí para que no te confundas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a eso, nos vamos por acá. Se entiende entonces que esta representación, este genotipo corresponde a un individuo calvo, sea hombre o sea mujer. Van a ser calvos. ¿Qué, profesora? ¿Hay mujeres calvas? Claro que sí. En cambio, a ver si aparece lo siguiente, representado con C minúscula, ¿ya? Esos individuos van a ser no calvos, o sea, cabellera normal, tanto hombres como mujeres. El problema está en lo siguiente. El problema está a continuación. El problema viene aquí cuando aparece el heterocigoto. ¿Ya? A ver. Aquí. Acá está. Me junto de nuevo. A ver. Ya. Acá. Cuando está el heterocigoto, la pregunta es, ¿serán calvos según lo que determinaba la ley de Mendel? Claro que sí, ¿no? Este alelo dominaba totalmente sobre este y todos los individuos, sean hombres o mujeres, serían calvos. Pero estamos viendo una diferencia, chicos, y es por eso que este tema, ¿no? Está dentro de la genética del sexo. ¿Por qué? Porque en este tipo de herencia, los responsables de los fenotipos que presentan tanto machos y hembras van a ser genes autosómicos, pero su expresión depende de la constitución hormonal del individuo. Así, el individuo heterocigoto, como estamos viendo por acá, puede presentar un fenotipo en un sexo y otro fenotipo alternativo en el otro sexo. Claro, en este caso, los hombres aquí son calvos, los hombres son calvos y las mujeres son no calvas. Profesora, ¿por qué todo está a favor de la genética? Todo está a favor, la genética está a favor de las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres no son calvas a pesar de tener este genotipo heterocigoto? Por una razón, como te dije hace un rato, la expresión depende de una constitución hormonal, o sea, el responsable es la diferencia hormonal entre hombres y mujeres. Hay una constitución hormonal de por medio que nos diferencian en ambos sexos, hombres y mujeres. Por esa constitución hormonal hace que los hombres sean calvos y las mujeres tengan cabellera normal, o sea, no calvas. Es por eso que este tema está dentro de la genética del sexo. Si bien los genes se ubican en los cromosomas autosómicos y podrían seguir un patrón mendeliano, por eso la representación con estas letras tipo Mendel, pero, como te digo, debido a una constitución hormonal que diferencia entre hombres y mujeres, es que a pesar de ser un heterocigoto, los hombres y las mujeres van a presentar fenotipos diferentes. Los hombres van a ser calvos y las mujeres normales, o sea, cabellera normal. Muy bien. Entonces, recuerda que el alelo representado en mayúscula, da lugar a un fenotipo calvo. El alelo representado en minúscula, por decirlo así, uno recesivo, es no calvo. Pero, a pesar de presentar este genotipo heterocigoto, ¿no? A pesar de este genotipo, la constitución hormonal va a influenciar, es por eso que es una herencia influenciada por el sexo. Por eso que esto está dentro de la genética del sexo y no se trató en el capítulo anterior, ¿ya? Como te das cuenta, la representación, todo de las letras es tipo las leyes de Mendel, con estas letras C,
¿no? Y las letras C mayúsculas, C minúscula tipo Mendel, ¿no? No como hemos visto en las diapositivas anteriores. Entonces, pero, como te decía, es influenciada. Este genotipo va a ser influenciada por la constitución hormonal que nos diferencia en ambos sexos, varones y mujeres. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, entonces recuerda que no es netamente por el gen, es netamente por la influencia de la constitución hormonal que va a influenciar sobre el genotipo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Hacemos captura de pantalla. Hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Perfecto. Hasta ahí todo claro, chicos. Muy bien. Muy bien. Entonces, otro tema importante corresponde a las mutaciones. Las mutaciones, por definición clásica, ¿no? Bien, vendría a ser el cambio en una característica de un organismo que se puede presentar, sea de manera súbita y espontánea, y que puede transmitirse a la descendencia, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva se te propone dos tipos de mutación. Una mutación puede ser de tipo génica o puntiforme, esto es cuando la modificación o la mutación se da a nivel de una base nitrogenada. Mira por acá, esta es una secuencia de ADN. Acá tenemos una timina, pero puede ocurrir que hay un cambio de timina por otra base, en este caso una guanina. Obviamente, si cambia la guanina, luego en la siguiente replicación, esta guanina va a tener su complementario en una citosina. Entonces ya cambia la información de la secuencia del ADN. Esa es una secuencia de ADN mutada. Por lo tanto, imaginémonos que este gen da como producto, no sé, un color azul. Ahora, por cambio de esta base nitrogenada, podría darse otro producto diferente al azul. Podría ser un verde, un amarillo, qué sé yo. Entonces, esta mutación puede llevar pues a que se generen, ¿no? Variantes, se generen alternativas, posibilidades de este gen, ¿ok? Estas son las mutaciones puntiformes o génicas. Luego tenemos las mutaciones cromosómicas. Es cuando una mutación puede ser o puede darse por modificación en la estructura de un cromosoma o por el número de cromosomas, o sea, puede haber más o menos de lo normal. Si nuestra especie tiene 46 cromosomas, lo normal, claro, es que hayan 46, no más ni menos. ¿Ya? Por ejemplo, aquí te decía, ¿no? En una mujer tenemos los 46 cromosomas, siendo el último par, el par 23, 2 cromosomas X. Y en el varón, en el último par 23, un X y un Y. Muy bien, entonces cada cromosoma está por pares. Y mira por acá, en las mutaciones cromosómicas, estamos viendo una alteración en el número de cromosomas, por ejemplo, en este caso. Entonces, si bien a nivel del par 1 hay 1, 2, 1, 2, 1, 2, hay 2 cromosomas de cada tipo. En cambio acá estamos viendo 3 copias, 3 cromosomas. Este es conocido como la trisonomía. La trisonomía del par 21. Esta trisonomía del par 21 es bastante conocida por ustedes. Es conocido como el famoso síndrome de Down. ¿Listo? Es la trisonomía del par 21. Y este par de cromosoma es un cromosoma autosómico, o sea, tú sabes que el cromosoma 1, el 2, el 3 hasta el 22 son los cromosomas autosómicos. Muy bien, entonces, hacemos captura, chicos, y pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, pueden haber estas anomalías a nivel de los cromosomas
y pueden ser detectados en el cariotipo, ¿no? Luego, esto puede ser representado, pues, a nivel de su fórmula cromosómica, ¿no? Esta fórmula cromosómica se representa por aquí, ¿no? De esta manera. Recuerda que primero en la fórmula se coloca el número total de cromosomas y luego se coloca los cromosomas sexuales, ¿no? Y si hubiese algún desarreglo cromosómico, se coloca a continuación, ¿no? De la fórmula cromosómica. O sea, después de aquí se puede colocar la observación de que hay algún desarreglo en los cromosomas. Muy bien. Entonces, esta es la fórmula cromosómica para una mujer y esta es la fórmula cromosómica para un varón. Esto que te estoy presentando son los cariotipos normales, tanto para mujer como para varón. Muy bien. Entonces, entre las anomalías de los cromosomas sexuales, ¿no? Porque cuando hablamos anteriormente del síndrome de Down, ¿no? Por aquí, te dije, esta es la trisonomía del par 21, ¿no? Esta es la trisonomía del par 21 llamado síndrome de Down. Esto es a nivel de un cromosoma autosómico. Lo que te voy a explicar a continuación es qué se daría si hubiese una anomalía a nivel de los cromosomas sexuales, o sea, de este par número 23, el X o el Y. Paso a la siguiente para que le tomes foto. Muy bien. Entonces, a continuación vamos a hablar de las anomalías a nivel de cromosomas sexuales. Podemos citar ejemplos como a continuación, ¿no? Acá tenemos el cariotipo del síndrome de Turner, ¿no? Este síndrome lo presentan las mujeres, pues se trata de una malformación que afecta la expresión del sexo en mujeres. O sea, estas personas presentan baja estatura, infantilismo sexual, presentan cuello alado, ausencia de caracteres sexuales secundarios, no van a tener menstruación, o sea, hay una falta de menstruación llamada menorrea y van a presentar esterilidad. Muy bien. Ahora, como te das cuenta, si ese es el conteo, mira, tienen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45 cromosomas. Por eso, en la fórmula cromosómica, recuerda, primero se coloca el número total. Hay 45. Y luego le sigue los cromosomas sexuales que presenta. En este caso, la chica con síndrome de Turner va a presentar solo un cromosoma X y acá se coloca tan solo un cromosoma X. Le puedes poner X o X0, ¿no? Se entiende que esta chica presenta un solo cromosoma X, ¿ya? Profesora, pregunta, ¿y cómo es que se da estos problemas de las anomalías en los cromosomas? Por ejemplo, si me voy acá a este caso, ¿cómo es que esta persona tuvo 3 copias del cromosoma 21? ¿O por qué falta o sobra cromosomas, profesora? Por ejemplo, en este caso sobra 1, en este caso le falta 1. Profesora, ¿cuándo ocurre esto? ¿Te acuerdas que en la meiosis había una etapa llamada anafase, donde había la separación equitativa de los cromosomas o de las cromátides, ¿cierto? Entonces, allí, durante la anafase, cuando hay errores en la segregación o separación, es que una célula puede llevarse un cromosoma adicional y la otra un cromosoma menos. Es por problemas en la anafase durante la disyunción que ocurre, pues, que se generen gametos con diferente número de cromosomas. Y ahí están los problemas. Muy bien. Luego tenemos el síndrome de Klinefelter, ¿no? Podemos ver que en este síndrome hay una malformación que afecta a los varones
talla alta, no terminan su desarrollo sexual, presentan desarrollo de sus pechos, o sea, hay una ginecomastia, tiene un aspecto feminoide y se trata de una alteración numérica de los cromosomas sexuales. Hay un exceso, en este caso hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. Si haces el conteo, como hay un cromosoma en exceso, hay 47 cromosomas y hay dos cromosomas X y un cromosoma Y. ¿Ya? Ese es el síndrome de Klinefelter. Muy bien, haz captura, por favor, para pasar a la siguiente. Muy bien. Tenemos acá otro síndrome llamado el síndrome del triple X o el síndrome de la superhembra. Se trata pues de mujeres casi normales en las que el análisis de su cariotipo ha revelado la existencia de uno, la existencia de dos o tres gonosomas, ¿no? Tres gonosomas o cromosomas X, ¿no? Y a pesar de que su fenotipo no es constante, suele ir asociado generalmente a una variable de deficiencia mental con trastorno sexual que puede llevar a esterilidad, ¿no? Aunque generalmente son mujeres fértiles, como indica por ahí. Podrían quedar embarazadas, como indica la diapositiva, ¿ya? Entonces, como hay tres copias del cromosoma X, se le llama el síndrome de la superhembra o triple X. En total hay 47 cromosomas y 3 de ellos son cromosomas X. Muy bien. Perfecto. Hacemos captura para ir a la siguiente diapositiva. Muy bien, chicos. Entonces, sabemos que la genética humana, va a estudiar caracteres hereditarios de la humanidad y el papel que juegan en el desarrollo y en la vida del ser vivo, del individuo. El estudio experimental de la herencia en el hombre encuentra, ¿sabes?, una dificultad. ¿Tú crees que es posible planear y llevar a cabo cruzamientos entre individuos escogidos y seleccionados? No, ¿verdad? Uno generalmente no evalúa cómo es el genoma de su futura pareja, ¿no? Simplemente te enamoras, tienes descendencia, pero no es que evalúas previamente qué enfermedades genéticas futuras tendría. Entonces, ese es el límite que encuentra la genética humana, ¿no? Entonces, la genética humana, ¿no?, se preocupará entonces del estudio de genealogías o de pedigrís que permitan estimar la probabilidad de aparición de un determinado carácter. No obstante, últimamente esta rama ha progresado grandiosamente y ello se debe a que han aparecido factores como, por ejemplo, primero, hay ya el descubrimiento de nuevas técnicas que permitan examinar directamente la estructura de un cromosoma. Luego, hay un progreso de las técnicas bioquímicas que permiten el estudio directo de enzimas, ¿no? Y también luego podemos decir que se han descubierto técnicas para el cultivo de tejidos humanos en laboratorio. Y finalmente hay un progreso significativo de los métodos matemáticos que permiten el análisis estadístico de numerosos datos, con ayuda, claro, de programas computacionales. Todos esos factores, ¿no?, ha ayudado pues de que esta rama haya progresado. Es así que la orientación y la asesoría genética incluye un diagnóstico de los genotipos de los padres, una elaboración de un árbol genealógico y pruebas genéticas para trastornos metabólicos. Los genetistas van a ayudar a predecir el riesgo de estos trastornos genéticos y para ello, por ejemplo, utilizan programas de tamizado genético o de diagnóstico prenatal. Es así que el consejo genético va a ayudar al individuo y también a la familia.
tanto a comprender el diagnóstico, su situación médica, el desarrollo de su enfermedad y tratamiento. Conocer cómo la herencia contribuye al trastorno, así como su recurrencia. El consejo genético informa, orienta a la familia y al paciente para elegir el método más efectivo según el riesgo, metas familiares, normas éticas y creencias religiosas, entre otros. Y favorece la adaptación del individuo y de la familia a la enfermedad y el riesgo de recurrencia. Muy bien. Como te dije, a ver, hacemos captura de pantalla, ¿no? Como te dije, gracias a este desarrollo de la genética es que han aparecido técnicas como es la transferencia genética, como es también la aparición de técnicas que permiten generar organismos genéticamente modificados, ¿no? Y, por ejemplo, con respecto a esta última parte, ¿no? Se sabe que de una bacteria se puede aislar una o varias características, recordando que un gen, una característica, quiere decir que estas características están relacionadas con los genes. Por lo tanto, si se coloca el gen en un fragmento de ADN de otra bacteria, este gen va a poder replicarse, generar muchas copias en un medio de cultivo bacteriano, y si estas copias, estos genes, estas copias de este gen se fijan en micropartículas de metal para poder ubicarlas, estas partículas luego se inyectan, se proyectan sobre células vegetales y estas vegetales podrían adoptar estos genes y por ende estas características. Por lo tanto, las plantas podrían obtener características deseables. Por ejemplo, si estamos hablando de plantas de agricultura, ¿qué características deseables se esperaría? Por ejemplo, puede ser resistencia a sequía, puede ser también, por ejemplo, la coloración, ¿no?, del fruto, o de repente el tamaño de la planta. O sea, son varias características que se pueden ir moldeando, ¿no? Que son obviamente características deseables para cierta rama, en este caso la agricultura. Es así que hablamos de estos organismos genéticamente modificados. Muy bien. Captura de pantalla para pasar a la última diapositiva, chicos. Muy bien. Y muy bien, esto te dejo de tareita, chicos, porque en la separata hay todo un texto que tienes que repasar, que tienes que leer, y que está relacionado con los principios de la bioética. ¿Cuáles son los 4 principios de la bioética? Es la autonomía, la beneficencia, la justicia y la no maleficencia. ¿Listo? Entonces, por favor, chicos, repasar. Es la última página de la separata de tu material que complementa a la clase del día de hoy. Yo quisiera, en estos minutitos que nos quedan, aprovecharlo para realizar el desarrollo de nuestra separata. ¿Ya? Entonces, este material de lectura te lo dejo de tarea, que está en tu separata. Muy bien, chicos, por favor, estemos atentos a las preguntas de la separata. Voy a presentarles a continuación la primera pregunta. Vamos a comenzar a desarrollar la separata. Muy bien. Perfecto. Te dice a continuación. Considerando los sistemas de determinación cromosómica del sexo, humanos y saltamontes comparten la presencia de machos heterogaméticos y hembras homogaméticas, con la diferencia que estos no existen cromosoma sexual masculino. Por lo tanto, las hembras solo forman gametos que contienen un cromosoma X, mientras que los machos, a ver, ¿esto lo revisamos? Claro que sí. Nos vamos a la diapositiva, donde lo revisamos, ¿te acuerdas? Te está comparando el hombre con los insectos, en este caso es saltamonte. El hombre está bajo el sistema XY. Los insectos, algunos, presentan el sistema X0. Con esto te da a entender X0 que en este caso el saltamonte macho produce gametos X y gametos 0, o sea, sin cromosoma sexual.
y las hembras producen sus gametos con el X. A ver, vamos a ver las alternativas, ¿ah? A ver, mira bien esto. Vamos a ver las alternativas. ¿Qué te dice? Te dice a continuación. Las hembras forman solo gametos que contienen el cromosoma X. Y los machos, o sea, los saltamontes machos, ¿qué producen? ¿Gametos con X y con Y? No, ¿verdad? Porque recuerda que los machos son X0. ¿Ya? X0, ¿sí o no? X0. Por lo tanto, esos individuos, ¿no? Te dice los machos, en el caso de los machos, los humanos producen más gametos X que gametos Y. Recuerda que los humanos que son XY, el 50%, el 50% son gametos X y el 50% es gameto con Y, o sea, mitad, mitad. No es que produzca más. Los saltamontes pueden formar gametos sin cromosoma sexual. Los humanos producen más gametos Y que gametos, no, como te dije, acá es 50-50. Entonces, aquí, con respecto a los saltamontes producen la mitad de gametos con cromosoma X y la otra mitad con cromosoma, o sea, con o sin cromosomas, o sea, con cromosoma cero, por decirlo así, o sea, no tiene cromosoma sexual. Por lo tanto, la clave está, como bien dicen por ahí, es la C. Como te dice, los saltamontes presentan el sistema X0, los machos son heterogaméticos, forman gametos con X y gametos sin cromosoma sexual, en igual proporción. Las hembras son homogaméticas, que forman solo gametos con cromosoma X. Por lo tanto, la clave de la 1 está en la C. Muy bien, chicos, anotado, ¿verdad? 1C. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Listo? Anotado, ¿cierto? Segunda. Un estudio genético en humanos descubre un nuevo gen con su locus ubicado en una región del brazo largo y adyacente al centrómero del cromosoma submetacéntrico mediano del par 23. A ver, ¿a qué cromosoma se refiere? Cromosoma submetacéntrico mediano del par 23. Cuando te dice par 23, tú rápidamente dices, ah, se trata de un cromosoma sexual. ¿Pero cuál? ¿Será el X o será el Y? Como te dice submetacéntrico, ¿a quién se está refiriendo? Te dice una región del brazo largo y adyacente al centrómero del cromosoma submetacéntrico mediano del par 23. Podemos inferir que este gen es, para comenzar, si se trata del par 23, o sea, el cromosoma sexual, ¿está hablando del cromosoma X o del cromosoma Y? ¿De qué cromosoma estaría hablando? ¿Del X o del Y? Estaría hablando del cromosoma X. ¿Ya? Con esta descripción se está refiriendo al cromosoma X. Y tú bien sabes que el cromosoma X, ¿no? Hay una región donde se ubican, ¿no? Genes exclusivamente en la región diferencial, que es una región de sus brazos adyacente al centrómero. En humanos, el cromosoma X es de tipo submetacéntrico mediano y se encuentra en el par 23. Por lo tanto, si están hablando del cromosoma X y si están hablando en específico de la región diferencial, quiere decir que los genes que se ubiquen en esa región diferencial siguen una herencia ligada al sexo. Por lo tanto, la clave de la 2 está en la B de buena. ¿Listo? Captura de pantalla, chicos, para pasar a la pregunta 3. A ver, Thomas Morgan realizó cruzamientos de moscas de la fruta.
¿Te acuerdas? Moscas de la fruta, la Drosophila melanogaster. Considerando el carácter color de ojos. Eso sí que cruzó moscas de ojos rojos con moscas de ojos blancos y concluyó que estos genes se ubican en los cromosomas sexuales. ¿Por qué? Porque cada vez que cambiaba el sexo de los progenitores, con alguno de los colores de ojos, la descendencia mostraba. ¿Qué mostraba la descendencia? A ver, para hacer un recordatorio nos vamos a esa diapositiva que estaba por acá, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Estos cruces recíprocos. Cuando utilizaba un parental hembra de ojos rojos con un macho de ojos blancos, daba una descendencia, que no era igual cuando esta vez la hembra era de ojos blancos y el macho de ojos rojos, ¿no? La descendencia en cuanto a proporción no era constante, ¿no? Entonces variaba cada vez que cambiaba las características del parental. Entonces, de esta manera dijo, su característica o el gen que determina esta característica no sigue un patrón mendeliano, no se encuentra en sus cromosomas autosómicos. Por lo tanto, como depende del sexo del individuo, debe estar en su cromosoma sexual, ¿no? De esta manera, pues, Morgan, ¿no? Morgan cuando realiza estos cruzamientos, ¿no? ¿Qué observó? ¿Qué observaba en la descendencia de estos cruzamientos recíprocos? ¿Había cambios en las proporciones de fenotipos? ¿Había una mayor proporción de individuos de ojos blancos? ¿Había mayor proporción de uno de los sexos? No, de uno de los sexos no. Estamos hablando de características. O había una constante proporción de fenotipos. O sea, se mantenía igual a pesar de los parentales. ¿Cuál es la clave, chicos? ¿Qué es lo que notó Morgan como resultado de su experimento? ¿Cuál sería la clave, chicos, de la 3? ¿Tú crees que había mayor proporción de uno de los sexos? A ver, de los sexos. Vamos a ver por acá. Siempre había mitad hembras, mitad machos. Mitad hembras, mitad, perdón, acá, machos, mitad hembras. O sea, había siempre 50-50. Lo que cambiaba eran las características, el color de ojos. Muy bien. Por lo tanto, la respuesta está en la A. Lo que había era cambio en las proporciones de genotipo como también en las proporciones fenotípicas, ¿no? Entonces, está en la A la respuesta. Muy bien, chicos. Captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. 3A. Pregunta número 4. En la mosca de la fruta, ¿no? O sea, en Drosophila melanogaster, el color de ojos es un carácter ligado al sexo. Ya sabemos, ¿verdad? Como el gen se ubica en la región diferencial, sigue una herencia ligada al sexo, donde R determina ojos rojos y R minúscula determina ojos blancos. Si cruzamos dos progenitores, ¿no? Dos progenitores, se observa que en la F2 la mitad de los individuos de cada sexo presentan los ojos blancos. Entonces, el genotipo de los progenitores de la F1 debería ser, a ver, para que en la F2 la mitad de los individuos de cada sexo, o sea, de las dos hembras, una presente ojos blancos y de los dos machos, uno presente ojos blancos, ¿cuál sería el genotipo de sus padres? Del F1. Mira por acá. Uno de los machos presenta ojos blancos. Uno de los machos, ojos rojos.
una de las hembras, ojos blancos, una de las hembras. Entonces, ¿cuál sería el genotipo? El genotipo. Vamos a ver. Este sería el resultado, ¿no? Entonces, profesora, ¿cómo podía predecir? Fácil. Tú solamente en la F2, si ya sabías la respuesta de que la mitad de los machos era ojos blancos y la otra mitad ojos rojos, y de las hembras, mitad ojos blancos, mitad ojos rojos, acá puntos suspensivos porque tú sabes que acá puede ser el alelo R mayúscula, o sea, el dominante o recesivo, ¿no? Entonces tú predices un alelo, o sea, un cromosoma lo dio papá y el otro mamá. En este caso es fácil, porque sabemos que el Y se lo dio papá y el R se lo dio mamá. Entonces, necesariamente mamá o la hembra era heterocigota. Acá estás viendo que la hembra necesariamente, ¿no? A ver, perdón. A ver. No, está bien, ya. Entonces acá la hembra tenía que ser así, ¿no? Se deduce, entonces por esto, se deduce que los progenitores de la F1 eran estos, ¿no? Era heterocigoto, como te decía, necesariamente. La hembra era heterocigota, porque de acá sacas, ¿no? De los machos, sacas que necesariamente el Y se lo dio papá, este de acá se lo dio mamá. Entonces tú deduces rápidamente que en la F1 sus parentales, la hembra era heterocigota y el papá era, tenía este genotipo. Y luego ya tú de ahí deducías los progenitores, pues, ¿no? La línea parental original era esta. Entonces, por lo tanto, la 4, la clave estaba en la A. Muy bien, 4A. Perfecto, captura de pantalla, chicos. Pasamos a la pregunta número 5. Considerando los genotipos y fenotipos de Drosophila melanogaster, para el carácter de color de ojos en progenitores y descendientes, determine verdadero o falso. La hembra portadora siempre genera 50% de hemicigotos recesivos. ¿Eso es verdadero o falso? Ya está. Esto es verdadero. Recuerda que la hembra portadora tiene este genotipo. Entonces, siempre en cuanto a gametos, va a generar, ¿no?, un 50% de gametos que tengan el alelo normal o el alelo rojo y un 50% con el alelo recesivo del color blanco. ¿Listo? El macho de ojos rojos no puede procrear machos de ojos blancos. El macho de ojos rojos, acá está, con este genotipo, sí podría procrear machos de ojos blancos al cruzarse con una hembra portadora o una hembra de ojos blancos, o sea, sí podría. Ese es falso. La hembra de ojos blancos solo genera machos de ojos blancos. A ver, una hembra de ojos blancos, acá está, solo genera machos de ojos blancos, ya que todos sus hijos le transmiten el cromosoma XR minúscula. Exacto. Entonces, de los descendientes machos, recuerda que el Y se lo dio su papá, el macho, y este necesariamente la mamá. Por lo tanto, la hembra de ojos blancos, todos sus hijos tendrán este cromosoma con el alelo mutante o recesivo. Por lo tanto, ese es verdadero. Finalmente, te dice acá, el hemicigoto dominante no puede procrear hembras de ojos blancos. Este hemicigoto dominante, que en este caso es un macho, ¿recuerda por qué le dicen hemicigoto? Porque el macho solamente aporta con un solo cromosoma X, y en este caso es un macho de ojos rojos, el dominante es ojos rojos, no puede procrear hembras de ojos blancos, ya que todas sus hijas les transmite el cromosoma XR, o sea, el alelo rojo, y no podría tener hijas con estos alelos mutantes o de color blanco.
Por lo tanto, la clave está en la D. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. 5D de dado. Muy bien. Captura de pantalla, chicos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pregunta número 6. Se cruza una gata de pelo negro, que es una línea pura, dice, con un gato de pelo anaranjado, obteniéndose descendencia de pelo negro y pelo carey, que es con pelos negros y anaranjados. Si los genes responsables están ligados al sexo, señala la alternativa correcta. A ver, ¿cómo serían los genotipos? A ver, pelo negro con un gato de pelo anaranjado. La descendencia es pelo negro y pelo carey. Ya, pelo carey es pelo negro y anaranjado, es una combinación. Si los genes responsables están ligados al sexo, señala la alternativa correcta. A ver, ¿cuál sería lo correcto? ¿Listo? ¿Cuál sería lo correcto? Lo correcto es que si el pelo negro se representa como N y el pelo anaranjado como A, y recuerda que como está ligado, basta que te diga que está ligado, significa que estos genes se ubican en el cromosoma X. ¿Ya? Es por eso que lo representa sobre el cromosoma X, más no en el Y, pues no tiene nada que ver el Y acá. Entonces, por ejemplo, te decimos que es puro, entonces quiere decir que son alelos iguales, y acá está el pelo negro. Y acá está el pelo anaranjado, porque el otro, a ver, te dice acá, una gata. Entonces se entiende que el otro es el macho, el gato, ¿no? Que tiene el cromosoma Y. Ahí está. Entonces, ¿cuáles son los descendientes? Vamos a tener esta F1 de esta manera, ¿no? Y estos machos. Por eso te dice que se obtienen individuos de pelo negro, que van a ser los machos, y de pelo carey, que es este genotipo. Entonces, si N fuera dominante, entonces solo nacerían gatos de pelo negro. Entonces, si N fuera dominante, todos serían negros. Si A fuera dominante, entonces solo nacerían gatos negros y anaranjados. Por lo tanto, se concluye que el pelo carey es un caso similar a una codominancia y solo puede presentarse en las hembras. Los machos solo pueden ser negros y anaranjados. ¿Listo? Por lo tanto, la clave está en la C de casa. ¿Ya? Muy bien. 6, C de casa. Vámonos con la 7. La herencia de genes ligados al sexo en los cromosomas X y Z es la misma. El pavo real de la India presenta un color dominante azul brillante metálico, mientras que su mutación recesiva produce pavos de color marrón plateado. Si al cruzar dos pavos progenitores se obtiene una F2 donde solo la mitad de las hembras es marrón, entonces solo los progenitores de la F1, sobre los progenitores de la F1 es correcto afirmar que, a ver, dice, el pavo real presenta, sabemos que el color azul es el dominante respecto al marrón. El azul es dominante respecto al marrón. El marrón es recesivo. Ya. Se cruzan dos pavos progenitores. Ya. Y se obtiene una F2. O sea, hay dos pavos progenitores, se obtiene una F1 y luego una F2. En la F2, la mitad es marrón. O sea, la mitad de las hembras es marrón. Entonces, tenemos que predecir cómo es la F1. A ver, te dice acá. No sabemos nada de los parentales, no sabemos nada de la F1, pero sí te dicen de la F2. ¿Ya? Te dice que la mitad de las hembras es marrón. O sea, quiere decir que la otra mitad vendría a ser azul. Recordando que en las aves, la determinación o el sistema de determinación cromosómica es el ZW. Los machos son ZZ y las hembras ZW. Recuerda que A mayúscula sería el azul, que sería dominante, y A minúscula sería el marrón. ¿Ya? Entonces te dice, la mitad,
Recuerda que el ZW son las hembras, la mitad es azul, la mitad marrón. Y tenemos acá los machos que no sabemos cómo serían, ¿no? Entonces, de esta manera se puede rápidamente deducir cuál es la F1 y por ende cómo sería la línea parental. Hazle captura, chicos, porque ya estamos ante la hora. ¿Ya? Voy a proceder a dictarte las claves. Muy bien, 7B, ve anotando. 8, C de casa, 8C de casa. 9, la clave está en la D de dado. La 10, la clave está en la B de bueno. La 11, la clave está en la C de casa. La 12, la clave está en la D de dado. La 13, la clave está en la D de dado. Ya para terminar, chicos, la clave de la 14 en la B de bueno. Y finalmente la clave de la 15 está en la D de dado. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Dejo de compartir el PPT. Me despido. Muchas gracias por las claves, chicos. Me despido. Nos vemos hasta la siguiente clase. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos. Hasta luego.